Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender un poquito de arrays de Java, ¿vale? Un array es una colección de datos que se asemeja a una colección indexada. Estas colecciones se van a caracterizar porque cada elemento de la colección se identifica con un índice, ¿vale? O sea, cada puesto de nuestra colección tiene un índice concreto que no tiene ningún otro. Conociendo el índice podemos acceder al valor concreto del array. Los arrays pueden ser de datos básicos, de tipo entero, de tipo doble, de tipo char, de tipo boolean y también de clases y de agregados o arrays de arrays. Un array se puede identificar con el concepto matemático de vector y un array de arrays pues sería una matriz. Los arrays tienen un tamaño definido, ¿de acuerdo? Es una colección que tiene un tamaño fijo y a la hora de crear uno se puede hacer de varias formas, pero en todas hay que decir cuál va a ser el tamaño del array. Por ejemplo, si lo decimos de esta forma, declaramos primero el tipo de datos, después los dos corchetes, el nombre de nuestro array, igual a new, el tipo de datos del array, y declaramos el tamaño. Tamaño, ¿vale? Va a ser un entero, ¿de acuerdo? Y el tamaño va a ser el número de huecos que tiene nuestra colección. Los elementos de dentro del array no van a estar definidos, ¿de acuerdo? Se rellenan por defecto con un dato dependiendo del tipo de dato que sea el array. Si en este caso, como es entero, se va a rellenar de ceros automáticamente. Otra forma de declarar el array es definiendo qué hay dentro del array. De esta forma sería el tipo de datos, los dos corchetes, el nombre del array y los elementos que queremos que estén dentro entre corchetes, ¿de acuerdo? En este caso, pues esto de aquí. Y luego también podemos declarar arrays vacíos, ¿de acuerdo? O bien con tamaño 0, o bien de esta forma, un corchete vacío. ¿Qué diferencia hay de esta forma a esta? Pues que aquí estamos poniendo el tamaño y se rellena automáticamente, y aquí estamos poniendo de qué se rellena, e implícitamente también estamos dando el tamaño, que va a ser la suma de todos los elementos que haya aquí dentro. Bien, para acceder a los componentes de un array tenemos que seguir una sintaxis, que es el nombre del array que tenemos seguido del índice del elemento que queremos ver. El índice hemos dicho que tiene que ser un valor de tipo entero, pero también tiene que ser un valor posible para ese array. Es decir, si el array de lista de números tiene 10, tiene 10 números, no podemos escribir lista de números de 13 porque 13 es mayor que el número de índices que tenemos, entonces daría error. Entonces en este caso solo podríamos poner índices desde 1 hasta 10. Desde 1 hasta el tamaño que tenga el array. Entonces, esta sintaxis es como una variable, entonces puede aparecer en bloques de sentencias, de cualquier tipo de función, de bucles o de lo que sea. La comparación y la asignación en array no existe, porque no se puede expresar de la forma igual, que sería con un boolean, no se puede expresar así. Hay que definir una función, un método que recorra primero el array 1 y después el array 2 y diga si todos los elementos de ambos arrays son iguales. Y en caso de que sean iguales, pues los dos arrays son iguales, si no, no. Y luego la asignación en arrays tampoco existe. Si yo digo que array 1 es igual a array 2, array 2 no va a ser una copia de array 1, sino será una copia de la referencia. Porque es igual que las clases son referencias y para operar con las clases pues tenemos que hacer funciones. Pues aquí es igual, o sea, no se pueden asignar arrays. Habría que hacer métodos que lo hagan. El atributo len, ¿vale? Permite obtener el tamaño de un array con la sintaxis nombre del array seguido de .len. Entonces tenemos un array, por ejemplo, lista números 2 y lista números null. Pues los seguimos de .len todos y dan su tamaño, ¿de acuerdo? Lista números da 10 porque lo hemos definido así con el tamaño directamente. En este también da 10 porque son 10 y aquí como hemos dicho que es vacío, pues da 0. Vale, no hay que confundir el tamaño del array
con el último índice, ¿de acuerdo? Los arrays se numeran, empiezan numerándose en el 0, los índices de los arrays. Entonces, este 1 tendrá el índice 0, el 12 el índice 1, el 20 el índice 2, el 56 el índice 3. Así, entonces, el último elemento del array va a tener un número menos que el tamaño, ¿de acuerdo? Por eso es importante no confundir el tamaño del array con el último índice, porque no es lo mismo. El tamaño es la agrupación de todos los elementos, mientras que el índice empieza en 0 y acaba en el tamaño del array menos 1. Bien, para visualizar un array, de acuerdo, si queremos ver los elementos que tiene dentro de una forma más o menos ordenada, hay que mostrarlo en un string, de acuerdo, o en un sistema, un println. Entonces, para visualizar en este caso enteros, de acuerdo, hay que usar y cualquier tipo de arrays, hay que utilizar un bucle. Y es que los bucles están muy relacionados con los arrays, porque muchas de las operaciones que hacemos con los arrays usan bucles. Entonces, un string, de acuerdo, para array que utiliza un array de enteros. Entonces, nuestro resultado base pues puede ser esto, de acuerdo, lo que queráis. Es el comienzo del string. Ahora ponemos el bucle, definimos nuestra variable auxiliar que nos va a ayudar a recorrer el array. Es importante el detalle del menor, que no es un menor igual, porque hemos dicho que el índice de los arrays es una unidad menor que el tamaño. Entonces no podemos poner aquí menor o igual, si no estaríamos llegando hasta una posición más de la que hay y daría error, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos recorriendo el bucle con i, y el resultado será esto de aquí más el array de i, es decir, más el número que esté en la posición i. Al principio empezará en 0, entonces será esto de aquí más el número que esté en la posición 1 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Se van separando por comas si no se ha llegado hasta el final, y cuando se llegue al final pues se cierra otra vez con lo mismo que se ha abierto y se devuelve el resultado. Bien, para visualizar un array de clases, antes habrá que crear una función de visualización que nos permita ver las clases que tenemos que visualizar, porque si no, si hacemos la visualización de las clases directamente, vamos a obtener la referencia de la máquina virtual de Java de la clase y no es lo que queremos. Entonces tenemos la clase número, formada por el entero número, sus constructores, creamos algunos objetos, y ahora el número, array números, voy a llamar array num, está formado por 1, por 2, por 3 y por 4. La función de visualización de esta clase es ver número, devuelve pues esto, por ejemplo, puede ser lo que vosotros queráis. Y ahora la función de visualización para el array sería ver array num, utilizando un array de números, de la clase números. Resultado, pues ya hemos dicho que tanto lo inicial como esto de aquí final puede ser lo que queráis. El bucle, el mismo siempre. Y ahora resultado, pues resultado más la función de visualización de el número de i, de acuerdo, de la posición que esté en i. Y esto de aquí es un salto de línea, de acuerdo, es como poner un enter, sería así, algo así, de acuerdo. Y obtendríamos algo parecido a esto, de acuerdo. Bien, un problema que nos puede salir mucho es crear un array a partir de otros arrays, ¿de acuerdo? Aplicándole filtros a esos arrays. Por ejemplo, vamos a imaginar que nuestro array lista números 2, ¿vale? Que teníamos aquí arriba, este array, tenemos que aplicarle un filtro que va a ser que nos vamos a quedar con los números mayores de 30, ¿de acuerdo? Nuestro filtro es ese, que sean mayores que 30. Entonces, el tipo de datos principal va a ser un array de enteros, lista número 2 filtrada, que va a tomar un array de enteros. Como buscamos un array como resultado, nuestro resultado tiene que ser un array de enteros, que va a ser un array nuevo de el mismo tamaño que el array que hemos tomado,
¿de acuerdo? Esto es importante, tiene que ser del mismo tamaño. Y vamos a utilizar esta variable, ¿de acuerdo? La variable j, aparte de i, la vamos a usar para los índices de nuestro nuevo array. Entonces, el bucle, el mismo de siempre. Ahora, aquí aplicamos dentro del bucle, aplicamos el filtro. Entonces, si el array de i es mayor que 30, es decir, si el array en la posición i es mayor que 30, el resultado en j, ¿de acuerdo?, va a ser igual al array de i. J al principio es 0, por lo tanto el primer resultado que se cumpla va a ser el resultado 0, es decir, la primera posición de nuestro array. Va a ser igual a ese número que ha cumplido la condición, ¿de acuerdo? Y ahora vamos sumándole 1 a j, ¿de acuerdo?, para que los índices vayan aumentando. Y devolvemos el resultado. Y ya está, esto no tiene más. Ahora vamos a ver la clase string, ¿de acuerdo? Los string, como ya sabemos, son cadenas de caracteres, y al ser cadenas de caracteres son arrays de caracteres. Entonces pueden ser funciones, constantes variables, parámetros, etcétera. Algunos métodos interesantes, ¿vale?, que podemos encontrarnos en esta clase son len, que nos devuelve el tamaño del string, y no podemos confundir con el len de los arrays, ¿de acuerdo? Una H. No podemos confundir este método, ¿de acuerdo?, con el de los arrays, porque se diferencian en el paréntesis, ¿de acuerdo? Esto es un método y esto es un método de los arrays. Esto es un método de los string y el otro un método de los arrays. Es distinto, ¿vale? Se diferencian estos paréntesis. Substring. Con substring obtienes una parte del string desde i hasta j. Es decir, si nosotros tenemos un string de lo que sea y queremos obtener una parte solo, tenemos que seleccionar con enteros la parte donde queremos que empiece la selección y la parte donde queremos que corte, ¿de acuerdo? Estos valores se incluyen, es decir, desde i incluido hasta j incluido, ¿vale? Chat, obtenemos el carácter del string en la posición i. Es decir, si tenemos una cadena de caracteres y queremos obtener el carácter en la posición 1, nuestro primer carácter, tenemos que poner 0, ¿de acuerdo? Esto es igual que los arrays. Si queremos obtener el primer elemento del string, tenemos que poner 0, no 1, 0. Y luego está equals, ¿de acuerdo?, que lo que nos dice es si dos strings son iguales, porque entre dos strings no existe la comparación, es decir, no podemos decir string A es igual string B, ¿de acuerdo? Esto no se puede poner. Hay que utilizar un método que puede ser, por ejemplo, equals, entonces, de la forma que está puesta aquí. String A, string B. Entonces, tamaño de A es a.len, 6. String que es b.substring desde el 4, es decir, desde aquí hasta el 8, hasta aquí. Y obtendríamos esto, ¿de acuerdo? N, a.charat 1. La posición 1 se corresponde con el elemento número 2 del string, la n. Y comparación a equals b nos dice si a es igual a b, obviamente es false. En la descripción del vídeo, de acuerdo, tenéis un ejercicio de arrays, ¿vale? Está un ejercicio chulo que para saber si habéis pillado todo esto, ¿de acuerdo? Es un ejercicio que está muy bien. Tenéis en la descripción tanto el ejercicio como la solución que yo le he dado, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido. Mucha suerte, chao.